Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Sí, como tema, ciclo de fe perfecta. Me decía, ¿verdad? Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Entonces serás salvo. Todo, como vemos aquí, es un ciclo. ¿Sí? Nosotros empezamos en el corazón y de lo que está en el corazón es lo que habla nuestra boca. ¿Verdad? El corazón llega a la mente, lo que pienso, luego lo digo y luego lo hago. Esto es un ciclo. Este ciclo es la que debemos de nosotros cumplir, pero en Dios. ¿Verdad? Lo que creo aquí. Lo que creo está dentro aquí, dentro de nosotros. Está en el cuerpo. La fe, que es la emuná, que viene a ser, ¿verdad? Está dentro de nosotros. El espíritu de la fe. El espíritu de la fe. Entonces, lo que yo creo, me lleno el corazón de su Torah, de su palabra, luego voy a pensar en eso, porque eso es lo que me taladra, lo que me llena, lo que me lleva a pensar en Dios, en qué hacer, en qué trabajar, cómo evangelizar, cómo sacar el reino de Dios adelante. Y ahí está la mente pensando. Luego lo que tú vas a oír de esa persona es la palabra, Dios y todo lo relacionado a su reino, y luego lo hace, lo aplica. Entonces esa es una línea de congruencia. Búsquenme en el concepto de congruencia. Relación coherente entre varias ideas, acciones, ¿verdad? O sea, una relación coherente. Pero cuando hay incoherencia, cuando yo estoy lleno de tinieblas en el corazón, estoy lleno de pecado, ¿verdad? Estoy desconectado del Padre. Estoy desconectado del Padre por el pecado, porque el pecado es el que me desconecta, ¿verdad? El pecado me desconecta del Padre. Entonces, estoy incoherente. ¿Por qué? Porque lo que estoy lleno es de tinieblas, de inmoralidad, de pornografía, de las noticias, de la maldad, de lo de acá, y cuando llegan mis pensamientos son otros, y cuando vas a ver a esa persona, habla de lo malo, no tengo, no puedo, que desgracia, y comienzan a hablar y hablar, y luego lo hacen. Luego comienzan a hacer obras infructuosas que son incoherentes, no tienen relación, porque dicen, yo creo en Dios, pero no hacen su palabra, no cumplen su palabra. No, yo creo en Dios, pero no se congregan. Yo creo en Dios, yo oro, yo sí busco, yo sí es incoherente, porque cuando se oye hablar de esa persona, se la oye hablar de todo menos de Dios, menos de la fe. Entonces esa persona no está viviendo en la línea de congruencia. Nosotros necesitamos vivir en esa línea de congruencia. ¿Qué es lo que nos saca de esta línea? Es el pecado. El pecado nos separa de Dios, estamos desconectados. No hay fe. Desconectados. Yo necesito conectarme con mi Señor, con mi Dios, todos los días. Yeshua es la conexión. O sea que santidad. Ya saben que es separación, ¿verdad? Separarse del mundo. Ya saben lo que es el mundo, ya estudiamos, ¿verdad? La vanagloria, ¿qué más? De la carne, del deseo de los ojos. Ya, pónganlo ahí abajo, para recordarlo. Separarnos, santidad. Ahí yo me vinculo, otra vez estoy unido al Señor y estoy en una línea congruente. No vemos cosas
extraordinarias, porque hay un motivo que a veces anhelamos las cosas, que ocurran las cosas de Dios, ¿sí? Queremos que ocurran, queremos que se sanen, queremos que haya milagros y prodigios, pero dentro de nosotros albergamos dudas, hay dudas. Entonces, cuando está esa duda, es la que impide que lleguemos a un nuevo nivel. Nosotros tenemos que permanecer así, unidos, y mira, en este sentido, que Yeshua es el centro. Y cuando está Yeshua tenemos fe. La fe me lleva a no pecar. La fe me lleva a no pecar. Podemos nosotros como hijos de Dios vivir años y años y años en el Evangelio. Años y años y años en un ministerio y no dar frutos. Dios quiere gente que dé frutos, gente que sea promovido, gente que sea levantada. Y solamente esto se puede lograr por medio de la intimidad con Dios, por la fe. Entonces, la persona que tiene falta de fe se caracteriza ¿por qué? Porque solo ve el problema, solo ve las circunstancias. Mira los problemas como que fueran gigantes. Le dan cabida a esta palabra, que es imposible. Es que es imposible. El que tiene falta de fe le da cabida a la palabra imposible. Los que tienen falta de fe viven atrapados en la angustia del ahora, de lo que fue. Viven atrapados en la angustia de lo que fue, de lo que pasará. Viven atrapados en que es que pasó, ya no tengo, me sacaron, ahora, ¿qué pasará? ¿Cómo comeré? ¿Cómo viviré? ¿Se ven? Están atrapados en el pasado y en el futuro. Vamos a ver Marcos 4:37 al 40. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. Vamos entendiendo como lo que estaba pasando en realidad, ¿verdad? Dice que las olas azotaban la barca, o sea, la golpeaban. Tanto que ya comenzaba a inundarse el barco. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, ¿qué? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos desesperados entraron en desesperación y comenzaron a gritar, Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, fue directamente a reprender al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmese. El viento se calmó y todo quedó en completa tranquilidad. Y él le dice, Jesús le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a los discípulos, ¿todavía no tienen fe? En otra versión dice, hombres de poca fe. Acá le dice, ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Cuando Él les dice, todavía no tienen fe, y es lo mismo que ocurre ahora con nosotros, porque ¿sabe lo que el Señor quiere de la iglesia? Es que la iglesia tome la autoridad. Mira, a ellos los exhorta porque ellos lo fueron a llamar, porque ellos no hicieron y le dijeron al mal, cálmate, silencio, si tienen a Yeshua. Y a veces nosotros así mismos tenemos que irlo a molestar y rogarle, decirle, Señor, sálvanos que perecemos, porque perdemos la fe, nos hundimos. Y por eso el Señor quiere que nos despertemos en esto coherente, que es entender que lo que debe salir de mí es poder, porque dentro de nuestro corazón está la Torah. Está la Torah. Ahora, hablamos en el sentido de las personas que tienen a Yeshua.
Cuando Dios dice aquí, le dice a los discípulos, ustedes no tienen fe, es porque ellos tienen al Mesías. Y cuando tú tienes al Mesías, tienes la autoridad, ¿verdad? Las personas que están desconectadas de Dios por el pecado, ellos no pueden ver a Dios, ni sentir, ni saber, ni entender el propósito que Dios tiene para sus vidas. Pongan ahí, ¿cómo llegamos a la fe plena? ¿Verdad? Primero, manteniendo intimidad con Dios. Manteniendo intimidad con Dios. Manteniendo intimidad con Dios. Sabiendo, creyendo que Él lo hará. Que Él lo hará. La fe plena es cuando no se pide evidencias ni pruebas, sino que simplemente creo. Esa es la fe plena, cuando yo no estoy pidiendo pruebas ni nada, sino que creo que así será. Creo que el Señor lo hará. Tener la fe plena es tener la certeza de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Miren, vamos a ver Mateo 8, 5 al 10. En una persona que no es cristiana, que no se congrega, que no viene al tabernáculo, pero se tiró al piso y le dijo, creo que puedes hacerlo. Halló fe. Y ahí se mueve el poder de Dios. En esta traducción dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Le dijo, Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Yo les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Nosotros tenemos que llenarnos de la Torá, llenarnos de las instrucciones, llenarnos de su palabra, para que mi mente comience a proyectar la palabra, a proyectar la Torá, y luego mi boca va a hablar fe, va a hablar palabra, va a hablar cosas que he visto en Dios. Y luego yo lo voy a hacer, voy a producir, porque el que tiene este ciclo de fe perfecto, es el que donde va está Dios, en lo que hace está Dios, en lo que emprende está Dios, en todo está Dios. Entonces tiene un ciclo de vida perfecta. ¿Qué es lo que me desconecta? El pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuándo yo peco? ¿Cuándo es que me desconecto? Pecado es aborrecer a Yahweh. Es dejarlo en un cuartito metido porque a mí me da la gana de reunirme con mis panas, con mi familia, y Diosito no tiene nada que ver aquí. Eso es aborrecer a Dios, dejarlo a un lado. Pecado es poner mi confianza en otra cosa o persona que no es Dios. Ya estoy pecando. Estoy desconectado. Pecado es poner mi confianza en otra cosa o persona que no es Dios, que no es Yahweh. Por eso la vida del cristiano es así. La vida del Hijo de Dios es Yeshua, santidad. Por eso es la fe. Si Él es la fe, Él va a obrar en lo más pequeñito. En lo más pequeñito. ¿Por qué no obra Dios? Porque no hay fe. Entonces yo creo que, y espero en el nombre de Yeshua, que quede grabada la palabra en el corazón, para que esté en la mente, sale por su boca y a ponerla por obra. Amén.